bienvenidos todos a esta sesión de esta mañana. Como siempre les digo, este es el día que hizo el Señor y que el bien y la misericordia los sigan, los alcancen todos los días de sus vidas. Seguimos siempre emocionados y agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará en nuestras vidas. Aleluya, poderoso, poderoso. Hace unos días atrás compartí un pensamiento, bueno, una imagen con algunos de mis amigos y hablaba sobre este versículo. Un niño nos es nacido, ¿sí? Un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y estoy pensando en eso, ¿verdad? En lo que eso representa para nosotros, lo que representa eso para nosotros. Y es sumamente interesante y sumamente importante que algunas personas, cuando leemos esos versículos, tenemos un pensamiento interesante, ¿sí? Especialmente para una época como esa de fin de año, ¿verdad? Siempre estamos pensando con respecto a esto, ¿verdad? Siempre, sí, el niño Jesús y toda esa cuestión, pero se nos olvida una parte cuando ya despasan estas épocas, porque el versículo no solamente dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, sino que también añade algo sumamente interesante, y dice que se llamará el nombre de este niño será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, poderoso. Mire, y a veces cuando estamos en estas épocas, sí estamos, recordamos del nacimiento de Jesús y todas esas cuestiones, ¿verdad? Las celebraciones y los regalos y las comidas y toda la cuestión. Pero cuando pasa ese tiempo, acá por lo menos en Costa Rica hay una época que se le llama la cuesta de enero, ¿verdad? La cuesta de enero porque ya todo el mundo ha gastado todo el dinero, todos los aguinaldos, todos sus ahorros, los ha gastado y entonces de repente comienza el enero, ¿sí? Donde ya casi comienzan la escuela y todas esas cuestiones y a veces hay recibos que pagar y la gente ya no tiene dinero. Entonces se le llama la cuesta de enero, pero justamente en ese momento es cuando a las personas se les olvida que ese niño que nació hace más de 2000 años atrás, creció, anduvo entre nosotros y trajo unas buenas noticias para nosotros. Aleluya, las buenas nuevas de que el reino de los cielos estaba ahí, que el reino de los cielos estaba cerca, que el reino de los cielos estaba con nosotros, en nosotros, poderoso. Por eso se le llama el admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y cuando estamos en esas épocas, ¿sí? Celebramos todas esas cosas, pero cuando pasa esa época, entonces comenzamos a caminar y sentimos el peso de la edad, el peso de las deudas, el peso de las tradiciones que no podemos hacer o que nos cuestan hacerlas, ¿sí? Las relaciones, ¿sí? Y se nos olvida que ese Cordero de Dios, ese Hijo de Dios, ese niño que nació, creció, anduvo entre nosotros, nos trajo un mensaje poderoso de parte de Dios. No solamente eso, sino que fue a la cruz. Y en la cruz cargó el pecado de todos nosotros. Aleluya. Y no solo eso, fue sepultado. Él murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Aleluya. Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, pero no solo eso. También el Padre nos sentó juntamente con Él. El Padre le agradó sentarnos a la diestra de su Hijo. El Padre le agradó, al Padre le agradó que nosotros pudiésemos estar juntamente con Él. Aleluya, eso es maravilloso. Siendo uno con Él, ya no separados, sino siendo uno con Él. Poderoso. Y eso es lo que me llena con ese pensamiento, ¿verdad? De que no se nos debe olvidar esas verdades, que no se nos debe olvidar que hemos sido redimidos.
Aleluya. Y que ahora somos uno con Él. Poderoso, 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 poderoso mensaje para nosotros en esta mañana. Y que Dios, nuestro Señor, aleluya, nuestro Padre, el Dios fuerte, el admirable, el consejero, está con nosotros, está en nosotros, porque Él nos eligió como su casa. Poderoso. Así que estamos tan agradecidos con todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Aleluya. Y lo que hace cada día nos sorprende. Y mi oración esta mañana es que el Señor lo sorprenda poderosamente, lo sorprenda grandemente, con una demostración de su amor por cada uno de ustedes. Esa es mi oración esta mañana. Que sean sorprendidos poderosamente por el Señor, que sean sorprendidos poderosamente por lo que el Señor ha hecho, con una demostración de su amor por nosotros. Aleluya, que nos sorprenda poderosamente en este día, en estos días, en los últimos, resto de los días de este año 2020. Y yo sé que muchos de ustedes han sido sorprendidos poderosamente en el transcurso del año, cuando para muchos las cosas iban mal, pues para los que hemos creído en Él, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, yo sé que muchos han sido sorprendidos poderosamente. Así que damos gracias al Señor por eso en esta mañana. Todas estas semanas hemos estado hablando acerca de las escrituras, ¿sí? Especialmente los escritos del apóstol Pablo, pero con una visión, ¿sí? De la actualidad de la iglesia. Y hemos estado por el libro de Gálatas, y comenzamos con el libro de Gálatas, y ahora estamos en el libro de los Romanos. Y ya es algo maravilloso. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la culpabilidad del ser humano, y vimos que hay un momento en la que la culpabilidad del hombre se ha manifestado, ¿sí? La culpabilidad del hombre es manifiesto a todos, ¿sí? Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Nosotros no hay, en un tiempo se podía decir, no hay un santo, no hay nadie santo, no hay nadie justo, ¿sí? Y eso era una verdad para nosotros, una verdad en nosotros, que eso estaba sucediendo, ¿sí? Las escrituras hablan en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, 6, capítulo 5, creo, 5, 6, que por causa del pecado de Adán, todos somos considerados pecadores. Pero luego, llegado Cristo, y como se lo dije la semana pasada, una vez llegado Cristo, eso se acabó. Aleluya, poderoso, poderoso, estamos en otro tiempo. Y por mucho tiempo los creyentes hemos estado, los cristianos especialmente, han estado utilizando esta culpabilidad del hombre para señalar al hombre. Pero ¿quieren saber algo poderoso? Algo poderoso. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y lo repito, no envió Dios, ¿escuchan? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y eso es poderoso, poderoso. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él, por medio de él. Aleluya, poderoso. Así que hubo un tiempo donde la culpabilidad del hombre será manifiesto. Dios, sí, los hombres dejaron a Dios y Dios estaba manifestado a los hombres. Los hombres podían ver a Dios, los hombres podían relacionarse con Dios, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es lo que dice las escrituras. En este mismo capítulo de Juan, que dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que el hombre sí, el hombre era culpable, ¿sí? Pero una vez venido Cristo, aleluya, aleluya, una vez que este Cristo murió en la cruz, aleluya, derramó su sangre, entonces el tiempo cambió. Estamos bajo la gracia ahora. Estamos en un tiempo de gracia.
en el tiempo de gracia. Y algunos se atreven a decir que este tiempo de gracia tiene un límite, hasta que un tiempo cuando ya Dios seguro ya se cambió de opinión, ya dijo, bueno, hasta aquí y ahora sí voy a condenar al mundo. Pero su gracia dice que la ira de Dios es temporal, pero su amor y su favor durará toda la vida. Aleluya, es para siempre. Poderoso, poderoso. Son declaraciones de las Escrituras que a veces se nos pasa por alto y a veces estamos empecinados en estar señalando a las personas su pecado, condenando a las personas, acusándolos. ¿Sabe cuál es el acusador de las personas? Satanás. Él es el acusador. Así lo dice el Señor, así lo dice las Escrituras. Y nosotros estamos tratando de tomar ese lugar. El acusador ya fue echado. El acusador, que Satanás, ya fue echado, ya fue vencido, ya no tiene ningún poder alguno. Poderoso, poderoso, porque Cristo ha vencido. Aleluya. Y Él venció para que tú y yo podamos ahora ser llamados justicia de Dios. Poderoso. Y ese es el tema de esta mañana, la justicia de Dios que es. Procedemos a leer las Escrituras, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Y dice así, pero ahora, aparte de la ley, ahora, eso es muy importante cómo inicia esta parte de su escrito el apóstol Pablo. Dice, pero ahora, ¿sí? Antes, ¿se acuerdan? Antes estaba toda la conversación acerca de la culpabilidad del hombre, toda la culpabilidad del hombre. Ya se habló también de la ley, ¿sí? La ley de Moisés que fue dada, ¿sí? Para señalar al hombre lo grave de su pecado, ¿sí? Eso lo vimos ahí también. Y ahora en este versículo 21 del capítulo 3 dice, pero ahora, así que hay una ahora, había un antes, pero hay un ahora, en ese tiempo que estamos viviendo, pero ahora, una vez venido Cristo, ¿sí? Ahora, cuando ha venido Cristo, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se ha manifestado la justicia de Dios que es testificada por la ley y por los profetas. Poderoso. Así que la misma ley y los profetas son los que testifican la llegada de la justicia de Dios. Poderoso, ¿sí? Poderoso. Así es las Escrituras, que por la boca de 2 o 3 testigos, algo es verdadero. Algo se convierte en verdadero y tenemos 2 testigos, la ley y los profetas. Poderoso, poderoso. Es que ha sido testificada la manifestación de la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, aleluya, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios Padre puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es poderoso. Así que vamos paso a paso, vamos paso a paso. Número uno. Ya hemos visto que ahora, ¿sí? Ahora. O sea, tenemos que tener el tiempo presente en nuestra mente. El tiempo presente, no el pasado, el tiempo presente. Recuerden las Escrituras que dice que los que están en Cristo Jesús ya son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Si se acuerdan de eso? Ok, ahí donde inicia ese pero ahora. Ahora, ahora, estamos en un tiempo de ahora, no en el pasado. No podemos estar viendo el pasado para vivir el ahora. No, señores. Hay un ahora y eso es muy importante para nosotros tenerlo en nuestros pensamientos. Pero ahora, dice, aparte de la
ley. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, en otra versión dice que ahora sí, sin la mediación, ¿sí? Ahora, sin la mediación de la ley, y recuerden una vez, recuerden esta vez, otra vez, estamos hablando de la ley de Moisés, ¿sí? Algunos están, hay mucha discusión en este tiempo acerca de si la ley de Dios es la misma ley de Moisés y Dios no puede cambiar y sus leyes y todo, no. O sea, Dios estableció una ley, la ley de Moisés, que es para el pueblo de Israel. La ley de Moisés que fue dado al pueblo de Israel. ¿Y por qué era eso? Porque Dios iba a usar a Israel para modelar lo grave y lo pecaminoso de los actos del pueblo de Israel, representando al resto del mundo. ¿Sí? Y eso era muy importante, porque entonces Dios estaba enseñándoles a ellos la incapacidad de alcanzar la justicia de Dios por su propia justicia. ¿Sí? Alcanzar el favor de Dios, era imposible alcanzar ese favor de Dios a través de su propia justicia, haciendo las propias obras ellos. ¿Sí? Y recuerden que dentro de la ley estaba oculto, ¿sí? Oculto era todo lo que se hacía en la ley, era una sombra de los bienes venideros, de los que es ahora que estamos disfrutando nosotros. Todas esas cosas estaban ocultas ahí para manifestarse un día. Todas esas cosas ahora en Cristo Jesús están manifestados. Todas las cosas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en la ley de Moisés había que sacrificar un animal, había que derramar su sangre para el perdón o cubrir el pecado por un año. Sí, todos los años había que repetir lo mismo, dice que los sacerdotes, y eso lo vamos a ver cuando estamos haciendo el libro de Hebreos, pero más adelante vamos a estar haciendo el libro de Hebreos, pero ahora estamos aquí en el libro de Romanos. Entonces, en la ley había que ofrecer sacrificios todos los años. Y eso era lo que tenían que hacer. Pero ahora el Cordero de Dios, que fue sacrificado en la cruz del Calvario, Jesucristo, él era el verdadero. El cordero que se sacrificaba, los animales que se sacrificaban, eran solo un símbolo del cordero verdadero que es Cristo Jesús. Ahora, ese Cristo Jesús que murió en la cruz y derramó su sangre, poderoso, es lo que ahora nos limpia de todo pecado. Disculpen, no solamente por un año, no solamente por 2 años, no solamente por 3 años, ni por 10 años, ni por 100 años, ni por 1000 años. Para siempre. Aleluya. Para siempre. Nuestros pecados no fueron solo cubiertos, sino que fueron borrados para siempre. Poderoso. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Así que aparte de la ley, sin la mediación de la ley, sin involucrar a la ley, sin incluir la ley, dice el versículo 21, sin incluir la ley, nosotros ahora recibimos la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios, la justicia que es de Dios, no la de los hombres, sino que la justicia de Dios para nosotros. En el versículo, y por eso me encanta muchísimo cuando leemos estos versículos, porque es lo que está en las escrituras. Nosotros creemos que lo que está aquí escrito es verdad. Así que el apóstol Pablo dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Poderoso, aparte de la ley. Ya la justicia de nosotros, ya la justicia para nosotros viene aparte de la ley, sin mediación de la ley, sin intervención de la ley. Poderoso. Y dice, recuerdo que vimos al principio, testificada por la ley y por los profetas. Testificada. O sea, todo lo que decían los profetas y todo lo que estaba oculto en la ley, ¿sí? Testifican la manifestación de la justicia de Dios. Esta justicia, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. No hay distinción. No hay distinción.
es para todo aquel que cree. Escuchen, nosotros hemos tenido un problema siempre, porque nosotros somos los que hemos establecido que las personas de cierto comportamiento son los que merecen esto, o las personas que creen ciertas cosas son los que merecen la justicia de Dios. No, dice que no hay distinción, no hay distinción. Es para todos los que creen. ¿Escucharon? Para todo aquel que cree, todo aquel que cree. Voy a repetirlo, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. No solamente es para algunos, es para todo aquel que cree, todo aquel que cree. Y eso es poderosísimo, eso es poderoso, eso es maravilloso, es para todo aquel que cree. Escuchen, la ley establecía estas cosas. La ley decía que los que hacían ciertas cosas, los que tenían ciertas obras que les permitían merecerlo, los que hacían cosas, los que tenían cierto mérito. Por ejemplo, cuando hablamos de mérito, podemos hablar de las personas de buen comportamiento, las personas de alcurnia religiosa, ¿sí? Son los que tienen ese merecimiento. Hace un tiempo, yo no sé si todavía, pero yo creo que todavía existe ese en el ambiente, de que hay personas que siempre están pensando que bueno, se nos acercan a los pastores, es que usted está como más cerquita de Dios, ¿sí? A usted Dios lo escucha, hermano, porque usted está más cerquita de Dios. Entonces, siempre hay como que, es que él es el pastor, él es el líder, él es el apóstol, él es el profeta, él es el maestro, el evangelista, sí, a él lo escucha Dios más que a mí. Miren un momentito. No. Aquí dice que no hay distinción. ¿Sí? No hay distinción. En la ley había una distinción. Los que traían los sacrificios, los que cumplían todas las cosas, ¿sí? Tenían cierto merecimiento. Eso es en la ley. ¿Sí? El hacer, había que estar haciendo constantemente. La ley exigía un esfuerzo. Tenías que esforzarte, tenías que hacerlo. Y recuerden, cuando estábamos viendo en el estudio del libro a los Gálatas, cuando estamos estudiando el libro de los Gálatas, las doctrinas de error que hay en la iglesia, y estábamos viendo la doctrina del esfuerzo, ¿sí? Del arduo trabajo. Trabaje duro para alcanzar algo. ¿Sí? Trabajamos duro, nos esforzamos duro para alcanzar cierto grado de merecimiento de las cosas de Dios, ¿sí? Es que a mí sí me va a escuchar Dios, porque yo sí le pongo al ayuno, hermano. Yo sí ayuno, y yo sí le meto a las vigilias, y yo sí, mire, yo no me pierdo ni un culto. Y a veces creemos que nosotros vamos a tener derechos o merecimientos porque, sí, merecimientos porque hacemos ciertas cosas. La ley así estaba establecido. Hacías, recibías. ¿Sí? Cuando la ley estaba vigente, entonces todo lo que yo hacía se me acumulaba a mi beneficio, a mi favor. ¿Sí? Entonces todavía, y escuchen, y esto es la parte que es muy peligroso para la vida de muchos creyentes. Es muy peligroso, porque muchos todavía están actuando en el ayer, ¿sí? Están actuando en el pasado. Recuerda el versículo 21, pero ahora, en el ahora, que fue hace 2000 años atrás, un poquito más, ¿sí? Hace 2000 años atrás las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Ya el hombre ya no es justificado por las obras de la ley que haga. El hombre ahora es justificado por la fe en Cristo Jesús. Y escuchen lo que leímos, versículo siempre 21. Esta justificación por la fe en Cristo Jesús lo testifican la ley y los profetas. ¿Sí? La ley y los profetas dan testimonio de la manifestación de la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Por eso, cuando estamos enseñando en el libro de Gálatas acerca de la ley y la gracia, y agregué un título sin contradicciones, es porque ninguno se contradice. O sea, no hay contradicción, y hay una discusión entre, entonces, ¿qué? O por la ley y por la gracia, ¿cuál de las dos? No, momentito. Ninguna de las dos se contradice, cada uno tenía su función. Recuerden, la ley tenía la función de
demostrar al hombre la gravedad de sus acciones y la imposibilidad de esas acciones de llevarlos a la justicia de Dios. ¿Sí? Esa era la ley, pero la ley también testificaba dentro de todas las cosas que se hacían, testificaban de un Salvador. Aleluya, poderoso. La ley testificaba acerca de la llegada del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que nos iba a redimir con su sangre poderoso. Su sangre poderosamente para nosotros nos ha librado del pecado y de la muerte. Y eso es lo que testificaban todas las cosas que estaban dentro de la ley. ¿Sí? Aunque la ley estaba establecida para mostrar lo grave de las acciones de los hombres, ¿sí? Y para mostrarles la imposibilidad de alcanzar la justicia de Dios por sus propias obras. Era imposible, pero también los profetas testificaban de eso, poderoso. Siempre los decían cosas maravillosas como lo que les mandé hace unas semanas, hace unos días atrás, ¿sí? Porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Ellos anunciaban, los profetas estaban constantemente anunciando la llegada del Redentor. Aleluya, poderoso, poderoso. Y para nosotros es algo firme, es algo que nos ayuda a sostenernos. ¿Por qué? Recuerden lo que dije, por el testimonio de dos o tres testigos, toda palabra sea verdadera, ¿sí? Entonces, tenemos aquí dos testigos, la ley y los profetas, hablándonos acerca de esta gracia maravillosa. Así que la ley establecía que para lograr estas cosas teníamos que hacer cosas, teníamos que tener el estatus, ¿sí? De cierto nivel para poder merecer esas cosas y esforzarnos. Y todavía hoy día, lo que yo le decía, todavía existe esa presión en la vida de las personas. Tienes que hacer, y tienes que hacer, y tienes que hacer, y tienes que hacer, y tienes que hacer. Y pocos hablan de tienes que creer. Cree solamente. Cree solamente. Sí, porque es por fe, es por la fe en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Alguien decía, pastor, pero es que esto es como muy fácil. O sea, entonces solo es creer y ya. Sí, solo es creer y ya. No tienes que hacer más nada. Y entonces, entonces cómo, y la vida cristiana entonces, y todas las disciplinas de la vida cristiana. Yo no sé si cuántos de ustedes leyeron el libro Disciplinas de la vida cristiana. Muy, muy interesante libro y muy poderoso y muy útil. ¿Sí? Pero la salvación, escuchen, aquí es donde viene la cuestión. La salvación no depende de tus rutinas religiosas. No depende de las rutinas de tus ejercicios espirituales. No, 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 no. Depende de la fe en Cristo Jesús. Solamente. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Punto. Las disciplinas, todo lo que usted quiera agregarle a su vida normal, a su vida en Cristo, puede hacerlo. Pero tu salvación no depende de eso. Tu salvación no depende de tus ejercicios espirituales. Pero entonces, ¿y si no oramos qué? Eres salvo siempre. Y si no leemos la Biblia, sí, también eres salvo. Por la fe. Porque no es por leer la Biblia que eres salvo. ¿Cuánta gente tiene sus Biblias en sus casas y las leen? ¿Y son salvos por eso? No, señores. Son salvos porque han creído en Cristo Jesús. Y ahí es donde tenemos que hacer la diferencia, ¿sí? Porque entonces, aquí es donde entra a veces la manipulación, ¿sí? Religiosa, la manipulación religiosa en la vida de las personas, diciéndoles a las personas, es que mire, ahora que usted, ahora tiene que hacer esto porque para mantener su salvación a flote, ¿sí? Mantenerlo a flote, para mantenerlo. Escuchen esto, eso es poderoso. Un día estaba hablando, bueno, hace muchos años estaba hablando con un rabino aquí en Costa Rica, un rabino de la cuestión judía, y él
hablamos de estas cosas poderosas y él me decía, es que hay verdades poderosas que la gente no entiende. Y él me decía, una vez que la gente hacía sacrificio, una vez que las personas hacíamos el sacrificio, ¿sí? En los judíos, en la ley, cuando los judíos venían o los israelitas venían y traían el cordero, lo sacrificaban y todo, ¿ustedes creen, era la pregunta mía, cuál era la conciencia? Porque esa era mi pregunta, ¿cuál era la conciencia con la que vivían los que habían hecho sacrificio? Me dice, una conciencia libre. Una conciencia libre. Y digo, pero ellos no estaban preocupados de que, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer esto. Me dice, no, en cuanto a sus pecados, ellos se iban, después de haber sacrificado al cordero, se iban para su casa tranquilamente, en paz. Ya habían. Otra cosa era ellos tratar de seguir todas las ordenanzas porque recuerden que estaban bajo la ley, ¿sí? Ahora, eso me llamó mucho la atención esa vez. Y digo, si estas personas, con haber sacrificado un cordero, un animal, y haber derramado la sangre de ese animal, se iban con una conciencia limpia, pregunto, ¿por qué los creyentes, después de haber confiado, después de haber creído en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué todavía andamos con conciencia de pecado? Esa era mi pregunta. ¿Por qué todavía andamos conscientes del pecado? Y andamos pensando en el pecado y pensando en el pecado y pensando en el pecado. Si vea lo que dice las Escrituras. Vea lo que dice las Escrituras. En el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer eso. Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Ustedes van a ver algo poderosísimo. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Sí? Porque eso es muy importante para nosotros. Estamos hablando, recuerden, estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios a favor de nosotros? Capítulo 10, versículo 15 al 17. 15 al 17. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Escuchen, ahora tenemos otro testigo. Recuerden primero la ley, los profetas, y ahora tenemos al Espíritu Santo dando testimonio de estas cosas. Y dice el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Ok? ¿De cuáles días? De los días de la ley. Después de aquellos días de la ley. Después de aquellos días de la ley, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué leyes? ¿La ley de Moisés? No. La ley de Dios, la ley del amor, la ley de la fe. ¿Sí? La ley de la vida. Esas son las leyes que Dios pondrá en nuestros corazones y las escribirá en nuestras mentes. Y añade, versículo 17, y nunca, ok, vamos a ver. A veces necesitamos como poner atención a las cosas. Porque dice, versículo 17, dice, y añade, versículo 17, y nunca más, nunca, decía mi pastor, nunca es nunca. Nunca es nunca. Nunca. ¿Qué significa nunca? Nunca. Nunca. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Piénsenlo. Donde hay remisión de estos, ¿de qué? De los pecados y transgresiones, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que si hay algunos todavía pensando que tienen que estar haciendo sacrificios por el pecado que han hecho. Y dice que donde ya los redimieron, si donde ya el sacrificio se hizo por esas cosas, esos pecados, ¿quién lo hizo? Cristo Jesús. ¿Y lo que hizo fue suficiente? Sí. Lo que hizo Jesús fue suficiente, más que suficiente. Y en la sangre de él fue derramado para limpiar el pecado de todo.
el mundo, de toda la humanidad, de todo ser viviente. Suficiente, sí. El cordero que la gente traía bajo la ley de Moisés, solo a usted lo limpiaba. Solamente a uno. Pero la sangre de Jesús es para todos. Poderoso, es para todos, fue suficiente para toda la humanidad. Y una vez que fueron redimidos los pecados, ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Usted no tiene que estar sacrificándose. Yo me acuerdo cuando algún joven o alguien de la congregación cometía algún pecado o algo, tenía que pagar por eso. Había que hacer algo. Algo tenían que hacerle. ¿Sí? Había que ponerlo en disciplina, que él pagara por eso. Hebreos 10 dice que ya no hay más sacrificios. Ya no hay más ofrendas. Y a veces había que, ok, ahora usted pecó, usted tiene que pagar por eso. Usted tiene que estar en un tiempo de disciplina y tiene que, ahora sí, comenzar a demostrar. Y yo me acuerdo, habían ciertas leyes, ciertas cosas que tenemos que cumplir. Ahora vamos a estar chequeando sus diezmos. A ver, si usted diezma fielmente, para poder recuperarse, para poder volver a estar en el puesto en el que estaba antes. ¿Sí? Si usted era líder de jóvenes, entonces para poder estar de nuevo como líder de jóvenes, tenía que, hasta vamos a chequearlo durante 3 meses o 6 meses, depende de la gravedad del asunto. Entonces, 3 meses de disciplina y entonces tenemos que chequear sus diezmos, su asistencia, tiene que estar en todas las reuniones. ¿Sí? Todas las reuniones. Y si había culto de oración, culto de ancianos, culto de niños, tiene que estar en todas las reuniones. Santísimo. Y la persona ahí toda, y aparte de eso, no podía cometer un solo error, porque si no, de nuevo. Qué triste que tuvimos nosotros como pastores, y yo le digo que nosotros como pastores, las veces que pusimos en disciplina a muchas personas. Qué pena. Qué pena que tuvimos que hacer eso. Qué pena que nos atribuyéramos nosotros el derecho de juzgar y condenar a las personas y ponerlas a sacrificios. ¿Qué nos creemos nosotros? ¿Ah? ¿Cómo es posible que hiciéramos eso con personas? Pero muy fácil, cuando nosotros cometemos algún error, algún pecado, entonces para nosotros era otra ley. Para nosotros, no, nosotros es que hay que tratarlo con gentileza, el pastor, qué pobrecito, ¿verdad? No, porque no nos tratan igual, ¿sí? Y en algunos casos he visto pasar por el frente, como una película al frente, la cantidad de pastores desechados, maltratados, por otros líderes que también, es más, en condiciones de peor condición, ¿sí? En peores condiciones que con las que ellos juzgaban al otro. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? Las tradiciones y la ley y todas esas cosas nos permite esconder, ¿sí? Nos permite esconder, por lo menos públicamente, esconder nuestra verdadera situación, ¿sí? Y por eso te ve la gente, mientras andan bien encorbatados y bien enchaquetados y hacen todas las ceremonias correctamente, entonces, así es un santo varón aunque por detrás anda haciendo todas las demás cosas, por las que ellos juzgan a otros. Tremendo, pero estamos a la justicia de Dios. Isaías 43, vamos a Isaías 43. Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, 25. Y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Ok. La ley lo que ofrecía era nosotros trabajar y cumplir, ser fiel en el cumplimiento de todos los estatutos y todas las cosas. Pero ahora, venido Cristo, el ofrecimiento de Dios es tan maravilloso. El ofrecimiento de Dios es lo que leímos anteriormente. Nuestros pecados borrados. Nuestros pecados y transgresiones
perdonados. Aleluya, para siempre. Solamente por la fe, sin ningún sacrificio, sin ninguna otra cosa, sin ningún otro esfuerzo, sin ningún otro trabajo, sin sudor. Poderoso. El ofrecimiento de Dios ahora es que nosotros podemos estar delante de Él en buena relación. ¿Recuerdan lo que leímos cuando culminamos la reunión pasada? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Escuchen, hermanos, escuchen. Estamos en paz con Dios ahora. Desde hace más de 2000 años atrás, estamos en paz con Dios. El ofrecimiento de Dios. Y no estoy hablando del 2020, ni 2021 que va a venir. No, 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 no. Ya hace 2000 años de esto. Estamos en paz con Dios. Y Dios lo habló y lo testificó a través de los profetas, a través de la ley, del Espíritu Santo ahora, ¿sí? De que el ofrecimiento de Dios ahora para nosotros es que podemos estar delante de Dios. Escuchen, ahorita, usted y yo podemos estar delante de Dios en una buena relación, como que nunca hubiéramos pecado. ¿Saben por qué? Porque Dios prometió, nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca. Nunca más. Ustedes piensan que Dios está acordando de sus pecados y eso es terrible con el tiempo que vivimos ahora. Bueno, pero hace ya un tiempo atrás, hace mucho tiempo. Escucho constantemente a los predicadores decir a las congregaciones y a los demás, ¿sí? Estarle diciendo a las personas constantemente, mire, ve, ese desastre que pasó ahí, ese huracán que pasó ahí, es porque Dios está harto ya de los pecados. Miren, ese virus que anda por ahí, es porque Dios está enojado ya con el mundo. Ven esta situación, esas enfermedades y todo, es porque Dios ya se hartó. ¿Saben? Un momentito. Dios, a través de Cristo Jesús, ¿sabe qué hizo? Perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y no se acorda más y usted me preguntará, pero futuros, si nosotros pecamos ahora, bueno, resulta ser que después del sacrificio de Cristo Jesús estamos en el futuro. Después de que la sangre de Jesús fue derramado en la cruz del Calvario, si los pecados del pasado estaban perdonados, perfecto, no hay ningún problema. Pero los pecados presentes, y los pecados del futuro, ¿dónde están? Dice, si ya una vez lo que leímos, recuerdan lo que leímos, una vez que haya sido redimido o derramado la sangre para el perdón de los pecados, ya no hay más ofrenda. ¿Se acuerdan que vimos eso? Ya no hay más ofrenda en Hebreos, ya no hay más ofrenda. Entonces, ¿qué pasa con los pecados de presente? ¿Y qué pasa con los pecados de mañana? ¿Cómo los perdonamos si no hay más ofrenda? La sangre de Jesús es tan poderosa que perdona los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros también. Están incluidos ahí. Todos los pecados. Poderoso. Poderoso. Es algo maravilloso. ¿Sí? Y esa es la oferta de Dios, pero tenemos gente todavía en nuestro tiempo señalando el pecado, diciendo a las personas, mire, Dios se hartó de tu pecado, Dios se hartó de todas esas cosas. Mire, Dios ya lidió con el pecado. Dios ya resolvió el problema del pecado, ya lo resolvió Dios. Y nunca más se acordará del pecado de la humanidad, nunca más. El apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios. Y él dice déjenme ver, en el capítulo, en 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, donde dice que todo esto, dice, bueno, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es este ministerio de la reconciliación? Que Dios, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sí? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Escuchen, sí, esa es una verdad poderosa. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Escucharon? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pregunta, ¿está tomando Dios en cuenta los pecados de la humanidad hoy? Y algunos van a decir, bueno, depende. No, no depende de nada. La reconciliación incluye que Dios no está tomando en cuenta los pecados de la humanidad. Por tanto, es una mentira, es un engaño decir que Dios se hartó del pecado de las personas y por eso envió ciertas cosas, enfermedades, terremotos, huracanes y todas las demás cosas. Es imposible, porque entonces Dios estaría mintiendo, diciendo que no está tomando en cuenta los pecados, porque si los tomara en cuenta es como ir sumando. ¿Sí? Si los tomara en cuenta, a como dicen estos predicadores y como dicen estas personas, entonces cuando Dios se hartó es porque ha ido contándolos. Va sumando, va sumando, va sumando hasta que ya se hartó. ¿Sí? Pero lo maravilloso de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, es que Él no está tomando en cuenta los pecados de la humanidad. No está tomando en cuenta los pecados de la humanidad. Y a ustedes, yo sé que muchos van a asustarse y van a decir, entonces, si no está tomando en cuenta los pecados de los hombres, entonces, ¿qué? La gente puede pecar y hacer lo que le da la gana. Pues los que no están en Cristo Jesús seguirán pecando, a menos de que se les predique la gracia de Dios. Pero mientras nosotros estemos señalando a las personas su pecado, las personas van a seguir revolcándose en el pecado, a menos que se les predique la gracia de Dios. Pregunto, ¿qué vino a predicar Jesús? ¿No vino a predicar la llegada del reino de Dios? ¿No vino a predicar la bondad de Dios? ¿No vino a predicar el amor de Dios? Eso fue lo que él vino a hacer. Eso fue lo que él vino a predicar. Ese fue el anuncio de él. Él no vino a señalar el pecado. Recuerden el versículo que vimos al principio, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Juan 3:17, no envió Dios al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Poderoso, poderoso. El mensaje de Jesús no fue de condenación. No sé por qué ahora estamos en este mundo señalando y condenando a las personas. Nos creemos demasiado buenos, porque es que yo sí, soy muy consagrado y yo sí no he cometido nada, yo soy intachable. Mire, lo único intachable en usted es su fe en Cristo Jesús. Eso es todo. Lo único intachable en usted es lo que Cristo Jesús provee para usted. Lo único intachable en usted y en mí es la justicia de Dios por la fe. La justicia de Dios que viene por gracia, no por obras. Es lo único intachable. De todo lo demás somos culpables. Pero la justicia de Dios que está en nosotros es lo que nos hace perfectos, santos, justos, inocentes, declarados inocentes. Poderoso, poderoso. Eso es el ofrecimiento de Dios, paz. El ofrecimiento de Dios es paz para nosotros. Versículo 18 del libro de capítulo 5 de Romanos, y dice, del versículo 18 en adelante, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, estamos hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a ¿quiénes? A solo los buen portados, a solo los pastores, a solo los evangelistas, a solo los apóstoles, no, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, vuelvo a hablar, hablando de Adán, así también
por la obediencia de uno, hablando de Cristo Jesús, los muchos serán constituidos como justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, escuchen, y aquí es donde la palabra de Dios es tan poderosa y me emociona esto. Cuando el pecado abunda, viene la ira de Dios, así dice. Cuando el pecado abunda, Dios envía un terremoto. Cuando el pecado abunda, manda un huracán, o manda un virus para matar a todos. No, 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 no. Fíjese que Dios es tan diferente al pensamiento humano. Y por eso es que es tan poderoso. Porque los seres humanos dicen, es que Dios sí aciertó cuando abundó el pecado. O sea, ¿qué hizo Dios? Mandó una plaga, mandó un terremoto, mandó un huracán, mandó una tempestad que los matara a todos. Mandó fuego del cielo. No, señores. Dice aquí, mas cuando abundó el pecado, ¿escuchan? Sobreabundó la gracia. Aleluya. Aleluya. Cuando abundó el pecado, eso es de fe y de los creyentes. Ese es el mensaje nuestro. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No sobreabundó la ira. No sobreabundó el enojo. No sobreabundó la condenación. No, señores. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Y lo repito, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Poderoso, poderoso. Hubo un tiempo en que el pecado reinaba. Ahora ya no. Ahora el pecado ya no tiene poder alguno sobre nosotros. El pecado no influencia a Dios. Hubo un tiempo que el pecado era lo que nos dominaba. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios pensó en resolver eso rapidito. Por medio de Cristo Jesús. Aleluya, eso es maravilloso. Ahora nosotros somos declarados justos delante de Dios. Tenemos una buena relación. Dios quitó el pecado de en medio para que nosotros podamos tener una relación perfecta delante de Dios. Y ese es el anuncio que tenemos que dar a las personas. Ese es el mensaje que tenemos que dar a las personas. No condenándolos, no señalándoles el pecado, sino hablándoles de la gracia de Dios, que está por ellos. Está a favor de ellos. Para nosotros los creyentes, vamos a ir avanzando un poquito más y con eso termino. Para nosotros los creyentes, para aquellos que de repente están diciendo, bueno, entonces entonces todo el mundo puede pecar libremente y todo puede andar libremente y solo dicen que creen en Cristo Jesús y viven como les da la gana. No, 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 no. Vamos a ir aquí a el libro de Romanos capítulo 6. Para todos, porque quiero que quede el círculo de la justicia de Dios bien cerrado. ¿Sí? Que quede bien cerrado. O sea, el pecado fue resuelto ya. Número uno, el pecado ya fue resuelto. La condenación que había por la ley también fue resuelto. Ya no hay condenación. Ya no hay ley. Ya no hay nada que nos condene. ¿Sí? Esa condenación, ese pensamiento de que Dios todavía en su memoria está pensando en nuestros pecados, también es falso. También hay que eliminar eso. ¿Sí? Dios no está pendiente de nuestros pecados. Ya resolvió esa parte, ni los está tomando en cuenta, los agarró a toditos y los echó a lo más profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Dice, nunca más me acordaré de ellos, ¿ok? Así que eso está resuelto. En la cruz, todo está resuelto. Pero entonces nosotros, los creyentes, ¿cómo hacemos?
Y eso es lo que dice versículo 12 del capítulo 6 de Romanos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. ¿Sí? ¿Cómo es que no reina? Cuando nosotros conocemos la verdad. Cuando nosotros reconocemos que nosotros somos los reyes y no el pecado. ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos que la justicia de Dios nos hace reinar poderosamente. Y ya el pecado no puede señorearse sobre nosotros. Ya el pecado no tiene poder alguno sobre nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sí, eso es lo que dice, porque nosotros ya no somos de esa naturaleza. Ya nosotros ya no pertenecemos a eso, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no, cuando es no. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Por eso dice, no reine el pecado en vosotros. Nosotros no somos gente de pecado. Nosotros ya no permitimos al pecado reinar sobre nosotros. Porque el pecado no se puede enseñorear ya en nosotros. La ley, que era el que le daba la fuerza o la vida al pecado, ya fue quitado. Ahora nosotros estamos bajo otro régimen, el régimen de la gracia, el régimen de la fe. Y nosotros no somos de pecado. Nosotros no vivimos en pecado. El pecado no tiene poder alguno sobre nosotros. El pecado no puede enseñorearse de usted, no puede enseñorearse de mí. Porque nosotros servimos a otro Señor. El Señor es quien reina ahora en nosotros. Él reina ahora en nosotros. ¿Sí? Y no es una cuestión de esforzarnos, es una cuestión de creer. De que Él es quien reina ahora en nosotros. Y que nosotros ahora vivimos para Él. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Versículo 1 del capítulo 8. Y aquí donde vamos avanzando poderosamente. ¿Sabe qué? Aquellos que han puesto su confianza en el Señor, aquellos que han puesto su fe en el Señor, dice Romanos 8, 1, ahora pues, ninguna condenación. ¿Cuál? ¿Cuántas? Ninguna. No hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Esa es la vida nuestra ahora. Nosotros no militamos según la carne. Como decía mi hermana Débora hace unas semanas, nosotros ya no vivimos de acuerdo a la carne, ya no militamos según la carne. Nosotros andamos en el Espíritu. La condenación es, ¿sí?, para aquellos que andan carnalmente. Sienten esa condenación, siempre están sintiendo esa condenación. ¿Cómo se quita esa condenación? Deje de andar en la carne, anda en el Espíritu. Por eso es que tenemos un montón de creyentes sintiéndose condenados. Es que se están mal. Sí, porque andas en la carne. Si anduvieras en el Espíritu, no pasaría nada. ¿Sabes cuándo es en el Espíritu? Y cuando andas en el Espíritu y cometes algo, ¿sabes qué pasa? Entiendes. Tengo un abogado. Y el abogado dice que yo puedo acercarme a él con toda confianza. Así que voy a sentirme en confianza. Siempre les digo a los pastores cuando nos reunimos y hablamos de este tema tan poderoso, yo les digo, ¿qué es lo que debe sentir una persona, un creyente que cuando peca? ¿Qué debería sentir? ¿Qué es la sensación que siente? Y muchos debería sentirse condenado, debería sentirse mal, debería sentirse ¿verdad? Debería sentirse que está haciendo, que hizo algo malo, debería sentirse un remordimiento. Y yo le digo, no, de acuerdo a las escrituras, ¿sabe qué debemos de sentir nosotros cuando pecamos? Usted, yo, pastores que pecan, líderes que pecan cuando pecan, ¿sabe qué debemos de sentir? Creyentes cuando pecan, ¿sabe qué debemos de sentir? Confianza. Confianza. Cuando pecamos debemos sentir confianza. Confianza, dice las escrituras, que si nosotros hemos cometido pecado, nosotros lo único que tenemos que hacer es confesarlo
confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así dice. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando pecamos, venimos delante de Él. Eso es todo. Con confianza, sin miedo. ¿Saben qué hacen las personas carnales? Tienen miedo. Ay, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ahora sí tengo que comenzar a diezmar más fiel. Y ahora sí tengo que comenzar a hacer vigilias. Tengo que hacer ayunos. Tengo que ir a la iglesia todos los días. Ahora tengo que leer 40 capítulos de la Biblia. ¿Y saben qué? Semanas después ya se le olvidó, ya ni lee la Biblia, ya ni hace oraciones, ya ni va al ayuno, ni nada, y vuelve a lo mismo otra vez. Así son las personas carnales. Están arriba, están abajo, están arriba, están abajo, están arriba, están abajo. Pero los espirituales estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya. Estamos ahí porque eso es de la fe, eso es de fe. Así dice Dios que yo estoy sentado juntamente con Él. Ahí estoy sentado juntamente con Él. No importa. Y si alguna vez bajé las patas, decía aquel, bajé las patas y las metí en el pecado, ¿sabe qué? Las subo de nuevo. No, yo no soy carnal, yo no soy de pecado, yo soy del Espíritu, yo pertenezco a Cristo, soy uno con Cristo Jesús. Así que el pecado no puede enseñarse más de mí. Así que yo confieso mi pecado. Señor, sé que cometí esto, Señor, pero tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Tu sangre es poderosa y listo, se acabó. ¿Tengo que pagar algo? No. ¿Tengo que hacer un sacrificio? No. ¿Tengo que hacer una ofrenda especial? No. Y se acabó, porque es por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Y eso es la justicia de Dios, que es por gracia. No tienes nada que pagar, no debes nada, ¿sí? Todo es por la gracia. Es un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo de Dios para nosotros. Ese regalo de Dios, el ofrecimiento, ese regalo de Dios es que nosotros podemos estar delante de Él en una buena relación, sin culpa, sin remordimiento, sin nada. Como que nunca hubiésemos pecado, porque nuestros pecados fueron borrados y nunca más Dios se acordará de ellos. Aleluya. Pecados pasados, presentes y los futuros también. Aleluya. Poderoso, poderoso. Esa es la justicia de Dios, que es por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Poderoso. La próxima semana